Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Mi nombre es Katarzyna Dolin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Nancy Young, socia de PwC y líder de servicios de gobierno corporativo, riesgos, cumplimiento y servicios forenses de PwC Perú. Nancy, quien es experta en gobierno corporativo, nos hablará sobre este importante tema y sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Nancy nos contará qué significan estos términos y los cambios recientes en su normativa y qué debemos tener en cuenta las empresas para cumplir con tales dispositivos. Gracias, Nancy, por estar con nosotros en Infocus, el podcast de PwC. Hola Kitty, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación de poder estar en este Infocus contigo en esta oportunidad. Y efectivamente, estamos en un momento bastante relevante en nuestro país con respecto a la acción de esta norma, ¿verdad? Que complementa una norma anterior relacionada justamente con la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Y veamos en el curso de los próximos minutos cómo esto efectivamente nos está impactando en el país y cómo las empresas van a tener que adecuarse o no a estas nuevas normas en el contexto de su andar en las organizaciones, ¿no? Gracias, Nancy. Sí, en efecto, hace unos días atrás se publicó la ley 31740 que mencionabas, que ha modificado la ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, incluyendo, entre otros, a los delitos de contabilidad paralela y a la mayoría de los tributarios y aduaneros que antes no se encontraban incluidos en la norma. Esto dentro del marco del buen gobierno corporativo. Nancy, tú como experta en ese tema quisiera empezar preguntándote dos cosas. Y disculpa que de frente vaya con esos dos temas. ¿Qué es buen gobierno corporativo? Y si después nos puedes explicar a todos qué cosa es responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, nos sería de mucha utilidad para poder luego pues entender cuáles han sido las modificaciones. Ok, Kitty, gracias por la pregunta. Aunque te contaré que me podría quedar hasta la próxima semana hablando de gobierno corporativo, pero bueno, tratemos un poco de resumir. En realidad, gobierno corporativo, mira, hoy el acceso a la información es tan inmenso que es tan simple como entrar a algún buscador, ¿verdad? En Internet y encuentras el concepto. Al final Ujú. del día, gobierno corporativo de lo que se trata es de cómo las organizaciones se administran para poder hacer su negocio. Eso es, en palabras simples, lo que significa gobierno corporativo. Al final del día, digamos, el concepto base surge de OCDE, en el cual te indican de que es un sistema establecido al interior de las organizaciones, bajo la cual los diferentes stakeholders se alinean para cumplir con los objetivos de la organización. Ese es un poco el concepto base que la OCDE misma ha establecido. Nuestra firma, cuando habla de gobierno corporativo, habla básicamente de 5 conceptos fundamentales. Y ahí es donde voy a caer un poco, quizás empezar a responder tu segunda pregunta. Cuando nuestra firma habla y define gobierno corporativo, indica que son 5 pilares fundamentales. La primera tiene que ver con el hecho de que permite el establecimiento y fortalecimiento de una capacidad estratégica y prospectiva de la organización. Quiere decir que te ayuda, la estructura de gobierno corporativo te ayuda a definir tu estrategia y en consecuencia la parte presupuestaria en el corto, mediano y largo plazo. En segundo término, te habla de cómo tú puedes y debes identificar claramente cuáles son todos tus stakeholders, tus grupos de interés. Y tienes estos internos y externos. Tienes los accionistas, directores, alta gerencia, todo tu staff, tus colaboradores como internos. Y como externos estás hablando de tus clientes, tus proveedores, la comunidad, competidores, potenciales inversionistas y todos aquellos que están interesados en la organización. Fíjate que dejé para el final no al menos relevante, sino al que es un poco la materia de la conversación del día de hoy, los órganos reguladores y supervisores. Entonces, los órganos reguladores y supervisores son un stakeholder y un grupo de interés totalmente relevante. Si yo no identifico claramente a uno de mis stakeholders, las posibilidades de sostenibilidad de la organización son cada vez menores. Si no,
Un ejemplo de esto, que lamentablemente siempre se indica, está vinculado con hace casi 15 años que no se identificaron claramente las expectativas de un grupo de interés muy importante que es la comunidad y tenemos 3 proyectos de inversión mineros detenidos. En aquel entonces, por una identificación no clara probablemente de la expectativa de la comunidad, hoy pasado el tiempo ya tiene pues una mezcla perversa de intereses políticos, económicos y demás. Pero es cierto, fíjate cómo es que tienes más de un punto o casi un punto del PBI detenido por esa situación. Entonces, Correcto, hoy, si yo no identifico claramente la expectativa que puede tener este stakeholder, entonces puedo afectar a mi organización. Y en este caso particular de la norma, si yo no identifico claramente la expectativa de un órgano supervisor o regulador, pues efectivamente, y ya cayendo un poco más en el tema, uno de los argumentos, una de las situaciones, uno de los aspectos incluidos en la norma habla de la disolución de la organización. Entonces, claro. fíjate la importancia que tiene el establecimiento de un adecuado gobierno corporativo en el marco de una norma. Entonces, junto con el segundo está el tercero, que evidentemente está alineado con que si tú identificas a tu stakeholder, identificas su expectativa, luego tienes el trato equitativo entre los inversionistas y el quinto elemento que te mencionaba, y no menos importante, es el hecho de identificar y ser una empresa socialmente responsable. Hoy, que están pues estas letras famosas de moda, es ASG o ESG, que quizá Mm, pueda ser materia de otra entrevista, pero en realidad es ser una empresa socialmente responsable. Y cuando hablas de ASG o ESG por sus siglas en inglés, habla de los temas medioambientales, sociales y la G es de gobernanza. Entonces, ¿te das cuenta? Es un círculo virtuoso donde la G de gobierno corporativo es cada día más importante. Entonces, en la segunda parte de tu pregunta, cuando tú me hablabas, y estas dos normas, la 3424, e inclusive no se habla del decreto legislativo 1352, que de alguna manera ayudó a complementar la 3424. Hoy tenemos la 31740 tan esperada y tan hablada, en las cuales, pues evidentemente hay algunos cambios relevantes eh, hay muchas cosas de las que podríamos hablar, y la primera de ellas es un poco lo que tú me decías, ¿no? Este, hablan de responsabilidad administrativa y que tiene que ver con la parte penal. Lo que pasa es que siento que todavía me faltan algunos ciclos para poder terminar mi, mi profesión de derecho. Te diría que lo que se busca es justamente que siempre cuando se habla de penal, se habla de persona natural. Entonces, cuando tú claro. hablas de una persona jurídica, ¿cómo le dices penal? Entonces, tú no le puedes privar de su libertad. Y de alguna manera, privar de la libertad llevada al ámbito empresarial es al final del día obstaculizar su actividad empresarial o en su defecto disolverla. Entonces yo creo que por ahí cuando se habla de responsabilidad administrativa en las personas jurídicas está muy asociada hacia ello cuando la quieres vincular con temas penales, ¿no? Sí, Nancy, lo que indicas es muy, muy importante y relevante, ¿no? En estos tiempos de tanta volatilidad, de tanta inseguridad, ¿no? De tanto cambio, porque creo que a raíz de la pandemia hemos vivido muchos cambios. Creo que las empresas se tienen que enfocar en el buen gobierno corporativo, no con miras de ser buena gentes o de cumplir no solamente las regulaciones, sino también de sobrevivir en el tiempo, ¿no? O tener una duración en los años, ¿no? Porque una empresa que, por ejemplo, ahora ya no empieza a tomar medidas de sostenibilidad, de equidad, pues tarde o temprano en el futuro sus proveedores no la van a contratar por simplemente no cumplir esas disposiciones. Y es por eso que es tan importante el tema del cual hablas, ¿no? Yo evidentemente no soy experta, pero me encanta leer sobre el tema. Y justo yendo al tema de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, decías que esta norma lo que ha dispuesto es que si a través de una persona jurídica, por ejemplo, se comete un delito aduanero o un delito tributario, podría llegar a ser, y obviamente el delito se analiza en el Poder Judicial y se resuelve y la cosa juzgada termina en el Poder Judicial, pero el Poder Judicial podría, en el peor de los casos, hasta extinguir a la persona jurídica y en el mejor de los casos, obviamente en el mejor de los casos es que señalen que no se cometió el delito, ¿no? Me refiero para las personas involucradas, pero si
Las sanciones podrían incluir desde multas, ¿no? Hasta extinciones, hasta la extinción de la sociedad o de la persona jurídica involucrada. Eh, ¿Qué deben hacer las empresas, Nancy, para que no tengan este riesgo, ¿no? Este riesgo que ya existe con la dación de esta norma en relación a los delitos tributarios y aduaneros y de contabilidad paralela, porque la norma existe desde antes, ya existía para otros delitos, pero ahora se han incluido estos delitos. Sí, mira, a ver, ¿por dónde te respondo, Kitty? Mm, A ver, la pregunta tiene varias formas de respuesta, ¿ya? correcto. En realidad, a ver, si hablamos específicamente de los temas adicionales que se han incorporado en la norma, al final del día yo creo que, y sin ánimo de ser tan reiterativa, yo creo que en todo orden, ¿verdad? En todo orden social, económico, político, siempre hay tres pilares, siempre lo comento, ¿ya? Tienes una parte importante que viene de la actividad privada y pública, de la actividad comercial, de la actividad empresarial, ¿verdad? Estamos hablando del gobierno, del Estado, de las leyes, y estamos hablando también de la sociedad civil activa. Hoy en día, nosotros creo que en el Perú somos bastante conscientes de la relevancia que cada una de estas tres partes o pilares tiene con respecto a la actividad empresarial en el país, ¿verdad? Tú tienes una actividad que va desde la función que tiene el Estado, el gobierno, de dar leyes, regulaciones para poder tener una oferta en el mercado bastante relevante, importante y regulada, por cierto. Tienes la actividad empresarial pública y privada, que viene de los gremios, las propias empresas, y tienes una sociedad civil activa. Nosotros, de hecho, hemos tenido en una semana 3 presidentes, y eso se debe a una sociedad civil activa, sin duda. Entonces, yo creo que en este caso particular lo que está haciendo de alguna manera, yo no estoy diciendo si bien o mal, simplemente estoy complementando lo que de alguna manera estoy observando desde mi tribuna, digamos, de líder empresarial, de líder de consultores que somos de nuestra firma, y ver cómo así, por ejemplo, en la época de la pandemia, salió Reactiva Perú, ¿te acuerdas? Reactiva Perú Sí, que lo claro, sacó el Estado. Lo sacó el por Estado, bien supuesto. mal, lo que fuese, pero ayudó de alguna manera a que las empresas que estaban bastante ahogadas con ese tema pudiesen un poco respirar. Y también la parte de la actividad privada empezó a revisar, sobre todo los bancos más relevantes del país, revisaron las tasas, revisaron los tipos de créditos, a quién podían ayudar, a quién podían ampliar plazos. Entonces, te das cuenta de esa combinación interesante. Entonces, yo creo que en este caso particular de esta norma, de alguna manera, con estas leyes, el Estado lo que está tratando es también de alinearse a las buenas prácticas regionales y globales que hay con respecto a la protección de la actividad privada y pública con respecto a la actividad de corrupción o anticorrupción o delitos en general. Estas normas que se han incorporado en el país no necesariamente son tan nuevas. En otros países también funciona de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que la actividad empresarial sea una actividad empresarial limpia, dentro de lo que el concepto tan amplio de limpio empresarialmente puede caber, ¿me entiendes? Entonces, de que sea limpia de cualquier situación que le pueda cuestionar. Yo creo que al final del día estamos hablando un poco de eso. Y por eso lo que te decía cuando tú me comentabas, pero Nancy, esos también son delitos que ya estaban en el Código Tributario, que ya estaban en otros códigos civiles. O sea, ¿por qué la están trayendo? Entonces yo creo que sin ánimo de que se pueda generar confusión, yo creo que lo que se está buscando es que, oigan señores, si ustedes quieren hacer actividad empresarial, háganla bien. Eso es lo que al final del día se está haciendo. Y por eso es que tú, cuando se ve esta nueva norma, la 31740, tú dices, oye, estamos hablando de 30 delitos más. Y quizás en la autógrafa de ley habían muchos más. Y Claro, muchos más aspectos que ya no se han considerado y se han limitado, pero efectivamente estamos hablando de contabilidad paralela, atentado contra monumentos arqueológicos, todo lo que tiene que ver con la parte cultural, ¿verdad? La claro, omisión de operaciones o transacciones sospechosas, rehusamiento, retardo, falsedad en el suministro de información. Fíjate lo que te estoy diciendo en este momento, en el uso y suministro de información, porque se está reforzando el hecho de que hoy en día, cuando tú quieres hacer actividad empresarial, el que toma decisiones sobre la base de información. Si la información que tú suministras no es la correcta, la toma de decisiones va a ser incorrecta en consecuencia. Bueno, después también tienen los delitos aduaneros, delitos tributarios, delitos de terrorismo y demás, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, Kitty, el tema
de por qué se están incorporando nuevos delitos, por qué de alguna manera hay algún cruce. Yo más que cruce diría integración de las normas para que la actividad empresarial sea cada vez más confiable, más transparente en cuanto a la forma de hacer negocios, ¿no? Sí, Nancy, completamente de acuerdo. Yo quisiera también comentarte que, por ejemplo, en el mundo del derecho tributario, ¿no? Las sanciones administrativas son objetivas, ¿no? Y por ende, dado que nuestros oyentes normalmente nos escuchan por el tema tributario, como tú decías, hay que estar muy pendiente, ¿no? No solamente del cumplimiento, pues, de las normas tributarias, sino de lo que espera la administración o de los criterios de la administración tributaria, ¿no? No para seguirlos necesariamente, sino para tenerlos en cuenta y poder tomar nuestras decisiones en base a una información objetiva y tomemos, y de esa manera podemos decidir y saber aquello que estamos decidiendo con el riesgo que estamos asumiendo, ¿no? Y en ese punto, Nancy, para terminar, ¿tú recomiendas a las empresas que revisen sus manuales de compliance, revisen sus procedimientos con la finalidad de, no digo adecuarse a esta ley, pero en todo caso verificar que que justamente estén dentro de un marco de buen gobierno corporativo? Sí, mira, solamente para que no se quede en pendiente este temita que por cierto es muy relevante con lo que tú mencionabas, ¿no? Que normalmente los oyentes del Infocus pues están esperando ansiosamente, bueno, ¿qué más hay que pagar? Si es que hay que pagar y por qué y todo lo demás, ¿no? Entonces, efectivamente, en esta norma, cuando se demuestra que hay algún delito, por llamarlo de alguna manera, o alguna actividad que pueda caer en un concepto delictivo, si la multa puede estar en dos vías, ¿no? Si tú sabes cuánto es el monto involucrado, ¿ya? Entonces aquí sí tienes la forma de cómo, o el juez tiene la forma de cómo multar. Y acá te dice que no puede ser no menor al doble ni mayor al sextuplo del monto cuando sabes del monto. Cuando no sabes cuánto es el monto, porque no lo puedes calcular, fíjate que dependiendo de las causales, como llaman ustedes los abogados, que pueda identificar el juez, ¿verdad? Más los atenuantes o agravantes y demás, puede estar entre 10 y 10.000 UITs. Estás hablando de casi 50 millones de soles. Increíble, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las organizaciones en verdad? Hoy, más allá no quiero ser tan, ¿cómo diría yo?, ni filosófica, ¿no? Pero yo creo que lo que se tiene que hacer hoy las organizaciones, fíjate que independientemente que ha salido la norma o no, tienen que estar pendientes siempre de la realidad de su organización. Tienen que saber quiénes son sus stakeholders. Tienen que saber a qué industria pertenece, estar siempre pendientes de lo que está pasando en su entorno y actualizar permanentemente su actuar, sus matrices de riesgos, los planes de acción y los controles para poder atender a estos riesgos. ¿No? Entonces, a nosotros nos ha pasado y nos sigue pasando y a pesar de ello, mira, fíjate que el mismo Julio Velarde ha declarado, si ustedes quieren buscar una moneda dura en la región y no es el dólar, es el sol. Por supuesto. Fíjate, fíjate cómo está de fortalecida nuestra economía, que hoy el sol puede ser considerado una moneda buena para poder invertir. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas en el Perú? Tenemos que estar siempre conscientes cuáles son los riesgos que hacen que nuestro actuar como organización se vea afectado. Y hoy, a la luz de esta norma, ok, entonces lo que tengo que hacer, si yo ya tenía un modelo de prevención, inmediatamente coordinar con mis oficiales de cumplimiento, actualizar mis matrices de riesgos y controles relacionadas con estas normas, incorporar los nuevos delitos, ver cómo mi organización está afectada o podría estar afectada por este tipo de situaciones y poner los planes de acción que sean relevantes. Ahora, no quisiera terminar el post sin decir algo que es muy importante. Un cambio relevante en la norma es que ya no es un eximente de la persona jurídica el solo contar con un modelo de prevención, porque si resulta que la persona o las personas que cometieron el delito son socios, administradores, representantes legales con algún tipo de control en la organización, el contar con un modelo de prevención ya no es un eximente. Puede ser un atenuante, pero ya no va a ser un eximente. Sí. Entonces, ¿qué es
lo que muchos están cuestionando de esta norma. Oye, ¿sabes qué? Ya a las empresas no les va a interesar tener un modelo de prevención, porque si resulta que el gerente general o el gerente financiero es el que comete el delito, entonces ya. Entonces, yo creo que, como todo en la vida, no hay que tratar de verlo por otro lado. Lo que está buscando esta norma es que justamente el tema de la cultura organizacional sea lo que se refuerce. ¿Y qué significa cultura? Son of the top. Significa que la alta gerencia, la alta dirección, sea la que predique con el ejemplo. Si yo voy a tener un modelo de prevención como organización, ya pues yo como gerente general, como director, no la voy a violar, pues. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que va por ahí. Yo sé que muchos están cuestionando este tema de que, oiga, me dicen saquen el modelo de prevención, pero si comete el delito alguien de arriba, entonces ya no es eximen. Está bien, probablemente eso de alguna manera eh, no haga que muchas empresas ya no tengan las ganas de implementar un modelo, ¿verdad? Pero yo lo vería por el otro lado. Oigan, señores, esto lo que está haciendo es reforzar el hecho de que tú hagas un modelo de prevención. Importantísimo lo que nos dices, Nancy. Exacto, o sea, yo creo que va por ahí. Y también tener en cuenta, Nancy, para nuestros oyentes, que las sanciones de las cuales hablabas no son las tributarias, no son las que están en el Código Tributario, son las que el juez te impondría, ¿no? En el mejor de los casos, si es que demuestran responsabilidad de alguno de de estas personas que mencionabas o de la persona jurídica a través de alguno de sus partícipes, porque adicionalmente vas a tener las multas tributarias, ¿no? Que son las multas administrativas. Estas multas refieren ya a un proceso penal, ¿no? A otro tipo, se está resguardando otro tipo de bien jurídico. Y es fundamental que las empresas se alineen y que las empresas actualicen sus sistemas de prevención. Gracias, Nancy. Ha sido súper, súper interesante conversar contigo. Y nada, te espero y ya te tomo la palabra y te espero para otra oportunidad para que nos hables de buen gobierno corporativo y de qué tienen que hacer las empresas en el ámbito tal vez tributario, ¿no? O en todos los ámbitos para estar alineados con estos conceptos también. Al Gracias. contrario, Kitty, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es la primera oportunidad que tenemos de conversar y espero que no sea la última, ¿no? Y en realidad creo que es relevante terminar con dos palabras con las cuales comenzamos la charla, que es, se trata de sobrevivencia empresarial. De eso se trata. Sí, Nancy, lo conversaba, solamente te comento que lo conversaba ayer con una persona que vendía suministros a empresas mineras y me decía, Kitty, ¿cómo es esto de la sostenibilidad? Una pequeña empresa, ¿no? Y yo le decía, bueno, sostenibilidad implica un montón de cosas, implica también, entre otras cosas, buen gobierno corporativo, pero está clarísimo que si tú quieres sobrevivir en el corto plazo, necesitas un buen gobierno corporativo. No, no sé si en el corto plazo, pero sí, en el corto plazo, creería yo. Necesitas en el corto plazo cumplir pues con las disposiciones de buen gobierno corporativo y también con el tema de sostenibilidad, ¿no? Tal vez un poquito más a largo plazo, pero es fundamental que empecemos a interiorizar estos conceptos y los empecemos a aplicar sobre todo. Gracias, Nancy. Claro, gracias también.